de nuestro programa de seminarios Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Es nuestra última sesión del año. Con esto terminamos las 12 sesiones normales de seguimiento y de pronóstico sobre la economía costarricense que realizamos a lo largo del año. De una vez aprovechamos para invitarles a las del año 2022. Arrancaremos en el mes de enero, alrededor de la tercera semana. Oportunamente les llegarán las invitaciones correspondientes para que suscriban a nuestro programa, donde empezaremos a hablar ya de las perspectivas 2022 y ya 2023 también en nuestros pronósticos. Hoy es una sesión mensual tradicional. Hoy lo que vamos a hacer básicamente es hacer un seguimiento de lo que ha sucedido en la economía costarricense en las últimas semanas. Eso es básicamente la intención del trabajo que tenemos hoy por delante. Entonces, vamos a dar inicio a esto. Como les indicaba, como generalmente solemos hacerlo, nos gusta partir primero de cuáles son los tres o cuatro elementos que hemos identificado como claves para el desempeño macroeconómico en el corto plazo, en el caso de Costa Rica. Ya hemos hablado de esto en otros momentos, pero es como la base en alguna medida de lo que nos permite configurar qué es lo que estamos esperando en la economía costarricense para los próximos meses. Un primer elemento es el entorno externo. Recordemos que, de nuevo, que siguen persistiendo esos escenarios de claros oscuros en el entorno externo. Por una parte, es evidente que la economía mundial, especialmente las economías avanzadas, y ahí socios comerciales importantes como los Estados Unidos están creciendo en forma acelerada y se han recuperado los niveles de demanda. Eso se está reflejando localmente en las exportaciones. Ya veremos que las exportaciones costarricenses están creciendo a doble dígito, por encima de un ritmo interanual del 20%. Ese es el reflejo básicamente de esa demanda externa incremental y también, obviamente, del crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en las actividades de zonas francas, que son de las más dinámicas que hemos estado observando. Pero la otra cara de esta moneda del crecimiento son las presiones inflacionarias externas, que de nuevo hemos hablado que es un elemento que afecta negativamente a la economía costarricense desde dos puntos de vista. Recuerden, nos implica un shock negativo de ingreso real, es decir, nos vuelven más pobres fundamentalmente, y eso hace que se reduzca o se ralentice un poco la recuperación del gasto interno, especialmente de los consumidores. Y el otro elemento es el impacto que eso tiene sobre la inflación interna. Los precios al consumidor costarricense se están acelerando en buena medida por el impacto de las presiones inflacionarias externas, y también se generan algunas presiones cambiarias que vamos a ver en su debido momento. Entonces, en términos generales, lo que estamos viendo en el entorno externo es esa dualidad. Buen desempeño en la demanda que impulsa sectores de exportación, pero efectos negativos sobre el ingreso real y sobre las presiones domésticas de tipo de cambio y de precios internos asociados con los precios de las materias primas. Eso es una situación que probablemente se va a mantener varios meses más. De hecho, quizás el tema más importante desde el punto de vista del entorno externo en el corto plazo es sin duda esas presiones inflacionarias y las implicaciones que eso tiene sobre la economía local. Creo que todos hemos estado siguiendo con atención lo que ha estado sucediendo con los precios en los Estados Unidos, por ejemplo. El ritmo inflacionario en Estados Unidos al mes de octubre, que es el último dato, mes de noviembre, que es el último dato disponible, se ubicaba en términos interanuales alrededor del 6% en el índice de precios al consumidor. Aunque la mayor parte de los analistas, en este caso aquí mostrado en un banco de inversión estadounidense, analizan o consideran que las presiones inflacionarias van a ir cediendo conforme pase el tiempo, el hecho es que claramente los ritmos inflacionarios se van a mantener probablemente algún tiempo más por encima del 2-3%, y eso obviamente está empezando a generar preocupaciones desde el punto de vista de la política monetaria en los Estados Unidos. Y ese es quizás el tema que tenemos que estar pendientes. Incluso el día de hoy, recuerden, hoy la Reserva Federal va a anunciar los resultados de su última reunión del año de política monetaria. Ahí veremos qué medidas se toman, pero lo más probable es que estaremos viendo un proceso de endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas, especialmente en los Estados Unidos, más intenso en los próximos meses. ¿De dónde vienen las presiones inflacionarias en el resto del mundo? Muy rápidamente, tienen que ver realmente con los problemas que la crisis pandémica ha generado sobre la oferta, es decir, la disrupción de oferta, por un lado. Recordemos además que ha habido una expansión muy fuerte del gasto de las familias en bienes. Recuerden que la crisis de la COVID-19 ha significado cambios importantes en los patrones de consumo, especialmente de los hogares en las economías avanzadas en los últimos meses, y eso ha generado presiones de demanda importantes sobre bienes fundamentalmente, ¿no?
Las familias han dejado de consumir servicios y han utilizado los recursos liberados del consumo de servicios para comprar bienes, y además han utilizado los recursos obtenidos de los apoyos presupuestarios y monetarios que se han implementado en las economías avanzadas también para incrementar su nivel de gasto, y eso está presionando obviamente los precios internos. Tenemos que añadirle a eso el tema de la crisis logística. Aunque si bien es cierto, los precios del transporte marítimo han caído en las últimas semanas, algunos índices internacionales muestran una caída significativa en los precios del transporte marítimo en las últimas semanas. Lo cierto es que esos precios todavía están bastante por encima de los que teníamos en el 2019. Ha habido un alivio, pero no un retorno a la normalidad, y eso, aunado a las dificultades de la logística internacional, está todo confluyendo en un aumento en las presiones inflacionarias externas. La preocupación sobre el tema inflacionario sin duda va creciendo, y es cada vez más, digamos, aceptado en general la percepción de que vamos a ver modificaciones en la política monetaria, especialmente en las economías avanzadas en los próximos meses. De hecho, por ejemplo, los mercados financieros estadounidenses están dando casi por descontado, ya con una probabilidad de cerca del 80%, de que antes de junio del año entrante vamos a ver al menos un aumento en la tasa de política monetaria en el caso de los Estados Unidos. Eso lo que significa que estaríamos entrando mucho más rápidamente en un proceso de normalización de la política monetaria, y recordemos que eso generalmente es un elemento que tiene implicaciones negativas para los flujos de capital y para el acceso a financiación de economías como la costarricense. Si bien es cierto, no somos un mercado sumamente vinculado al resto del mundo a través de canales financieros, digamos, desarrollados, es cierto, sí es cierto, por ejemplo, que los cambios en el costo del dinero en el resto del mundo, y también el comportamiento de los flujos de capital y la percepción y la confianza en los mercados internacionales tiene implicaciones importantes para países como los nuestros, que dependen de flujos de capital provenientes del resto del mundo, ya sea préstamos bancarios, inversión extranjera directa, y en el caso del gobierno, sin duda, la financiación externa va a ser clave el año entrante, especialmente conforme se acerque enero del 2023, porque recordemos que tenemos un vencimiento de un eurobono de $1.000 millones recién empezando el año 2023, que obviamente habrá que pensar refinanciar, y que va a ser clave entonces las condiciones en que se puede hacer. No creemos en general que las condiciones financieras internacionales vayan a entrar en un tono caótico. Probablemente vamos a ver ajustes en los mercados de valores en economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos, cuyos precios de las acciones han estado bastante, digamos, sobredimensionados en los últimos meses, y en alguna medida apoyados por políticas monetarias expansivas bastante intensas. Es probable que esos cambios vayan a generar ajustes en los mercados de valores, pero no creemos que vayamos a ver efectos en suma caóticos en los mercados financieros, pero sí obviamente un cambio de una postura en donde el acceso a financiación externa era relativamente abundante y barato, a una situación punto más normal, conforme la política monetaria se vaya ajustando paulatinamente. En el frente externo, recordemos, los temas pandémicos siguen siendo un elemento de riesgo, ¿verdad? Las nuevas variantes del coronavirus, ¿verdad?, en particular la última que ha surgido, pueden implicar nuevamente, o han empezado a implicar, algunos cierres de ciertas actividades en ciertas economías avanzadas, obviamente muy lejos de lo que sucedió en marzo del 2020, pero son elementos que también afectan, ¿verdad?, el desempeño de las economías, de la economía mundial, y que tenemos que seguir con cuidado. En el plano local, las condiciones sanitarias han mejorado notoriamente. Era algo que se esperaba, digamos, la mayor parte de los expertos en epidemiología pensaban que hacia finales de noviembre se iba a ver una mejora importante en las condiciones sanitarias, y eso se ha observado. Es una mezcla básicamente de los cambios en los hábitos de las personas, es una mezcla también de el avance en los patrones de vacunación, ¿verdad? Pero siguen existiendo riesgos importantes, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando básicamente de un proceso de vacunación que, si bien avanzó a mediados de año de forma bastante acelerada, se ha ido frenando debido a la menor disponibilidad de vacunas y a la reticencia de algunos grupos de personas por vacunarse. Las tasas de vacunación costarricenses son relativamente bajas, digamos, para poder garantizar una mayor protección colectiva. Y si a eso le añadimos el hecho de las nuevas variantes, no podemos cantar victoria y debemos mantenernos bastante alertas, en el sentido de que es muy posible que lo que estamos viendo en el resto del mundo, como ha sucedido durante toda esta crisis pandémica, en algún momento vamos a verlo localmente en términos de nuevo de una aceleración en el ritmo de contagios. Por lo pronto, ¿verdad?,
Sin duda las condiciones sanitarias han mejorado notablemente. Se ha superado la cuarta ola pandémica, las tasas de contagio están muy, muy bajas, lo mismo que los fallecimientos, afortunadamente, y la presión sobre el sistema hospitalario, que recordemos es la variable clave. En una población en donde se tiene niveles de vacunación relativamente altos, ¿no? La variable clave no es tanto el número de contagiados, sino la gravedad de los contagiados y la presión que eso tiene sobre el sistema de salud. En ese sentido, el número de contagios ha caído, pero también sustancialmente la presión sobre el sistema de salud y obviamente es un elemento positivo. Eso anticipa un cierre de año y por lo menos un primer trimestre o primeros 2 meses del año donde probablemente las condiciones sanitarias van a ser bastante favorables para el proceso de reapertura de la economía, que de todas maneras había empezado antes, incluso en medio de una situación sanitaria bastante compleja. Pues recordemos, las condiciones fiscales y sobre todo económicas no permitían, y políticas también, probablemente no permitían mantener una situación digamos, de control de actividades económicas y sobre todo de reducción de movilidad como la que se tuvo anteriormente. E incluso en medio de la cuarta ola pandémica y la tercera ola pandémica, el proceso de apertura de la economía continuó, en parte producto de ese realismo político y de una realidad económica en donde los espacios de apoyo a las empresas y las familias, en el caso costarricense, fueron y son prácticamente nulos. Hacia futuro, los retos, recuerden, en materia sanitaria son obviamente las variantes, ¿no? Y las implicaciones que eso pueda tener sobre el contagio y sobre la saturación del sistema de salud. Las tasas de vacunación sufrieron golpes positivos importantes a mitad de año, ¿no? Pero de nuevo las tasas de vacunación han declinado, en alguna medida producto, recordemos, de menor disponibilidad de vacunas y también, pero principalmente debido a la reticencia de algunos sectores de la población de vacunarse. Hacia los próximos meses, recordemos que los importantes van a ser sobre todo para la población de más de 65 años, la necesidad de los refuerzos de vacunas que ya se han empezado a aplicar y que van a ser claves, obviamente, desde el punto de vista sanitario. En estos momentos, la vacunación de pauta completa, en el caso costarricense, es de alrededor de un 62-63% de la población. Ha habido un aumento importante en las últimas semanas, pero sin embargo es una tasa de vacunación relativamente baja. Y si juzgamos por la experiencia de otros países, incluso con tasas de vacunación más altas, dados los cambios en el virus, esto lo que implica básicamente es que para alcanzar algún tipo de, digamos, inmunidad colectiva, si es que eso existe actualmente, algunos expertos lo dudan, va a ser necesario entonces probablemente tasas de vacunación más altas y está costando llegar a esas tasas de vacunación más altas, ni qué decir la vacunación de población de menor de 12 años y de población mayor de 65 años que tiene que ser nuevamente vacunada debido a la inefectividad de las vacunas conforme pasa el tiempo y sobre todo para la protección de las nuevas variantes. Este proceso, digamos, este proceso de vacunación y el proceso de reapertura de la economía ha ido avanzando, ¿verdad? Si vemos los patrones, si seguimos los patrones básicamente de movilidad que muestra la información de Google en relación con la forma en cómo se mueven las personas en las ciudades, lo que vemos es sistemáticamente desde mayo un nuevo proceso de recuperación de patrones de movilidad. El movimiento de personas en sitios de alimentos, de venta de alimentos y farmacias, básicamente supermercados, ya está por encima del 25% del nivel previo a la crisis, previo a los niveles de febrero del 2020. El movimiento de personas hacia sitios de trabajo también ya prácticamente retornó al nivel que se tenía en febrero del 2020. Lo mismo que los movimientos de personas, ¿verdad? Lo mismo que los movimientos de personas hacia comercio minorista y recreación, que era justamente el tipo de actividad de las personas que se había rezagado más en el proceso de recuperación, pero en las últimas semanas, en los últimos 10 días, básicamente, los patrones de movilidad de las personas ya se superaron o se acercaron a más o menos el 10% de nivel que se tenía en enero del 2020. Esto, como vamos a ver en unos segundos, reproduce prácticamente el comportamiento de la actividad económica, ¿verdad? Este proceso de reapertura, en un primer momento, desde julio y más o menos hasta finales del año pasado, y luego a partir de mayo, otro proceso de reapertura, es lo que ha estado impactando principalmente o afectando principalmente la recuperación de la actividad económica que vamos a ver en algunos momentos. El tercer elemento clave que hemos señalado es las finanzas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Aquí no hay nuevas noticias, digamos, de avances importantes. La misión del fondo aún no ha dado el visto bueno para la primera revisión del acuerdo pactado con el fondo, con el FMI. Esa revisión depende básicamente del avance de la discusión legislativa de proyectos como empleo público y los proyectos de ley de exoneraciones e ingresos que están, sabemos, muy atrasados en la agenda legislativa. No hay aún informe de emisión, ni acuerdo a nivel de staff, ni tampoco va a ser presentado nada probablemente ante el directorio del Fondo Monetario Internacional hasta el año entrante. Eso lo que significa es que en alguna medida el convenio, como lo esperábamos, está en un stand-by. Ese stand-by lo que significa es que no habrían desembolsos hasta que se den avances en esa materia. El avance ha sido muy lento por temas de procedimiento. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de empleo público, la ley ha sido aprobada nuevamente en primer debate y ha sido nuevamente enviada a consulta a la Sala Cuarta por un grupo de legisladores y también por la Corte Plena del del Poder Judicial, ¿no? Eso lo que significa es que eso va a tomar por lo menos hasta el año entrante, probablemente hasta alrededor del mes de febrero, retornará el proyecto de empleo público para ser votado en segundo debate. Nuestra expectativa es que el proyecto va a ser aprobado, ¿no? Tarde, pero va a ser aprobado y quedará el tiempo un poco legislativo para ver el avance que pueda darse en esto de proyectos. Mientras tanto, eso no se dé, ¿no? Es poco probable que se libere la primera revisión, a pesar de que los indicadores cuantitativos todos fueron superados con éxito. Los avances en materia de ajustes y de modificaciones legislativas han sido mucho más lentos por los problemas políticos, tanto por la desidia del Ejecutivo en el avance de algunos proyectos, especialmente de ingresos y exoneraciones, como por la oposición muchas veces reflexiva de los grupos políticos opositores. Todo eso ha configurado un escenario donde no ha habido avance significativo en esa materia y esa ha sido la causa de esta suspensión. Los efectos sobre confianza no parecieran ser significativos. Yo creo que prácticamente todos, tanto fuera como localmente, esperábamos esto que estaba sucediendo y en general no se ha observado, digamos, una sensación de deterioro en los indicadores de confianza. De hecho, recientemente una calificadora de riesgo Moody's ha modificado el outlook de la calificación de Costa Rica de negativo a neutro. Eso no significa una mejora en la calificación, pero sí significa básicamente que se espera estabilidad en la calificación de Costa Rica en niveles bajos, eso sí, durante los próximos 12 meses. Entonces, en general, el impacto sobre confianza de esto parece ser poco. Es muy normal que durante cambios de gobierno y en momentos de conflictos, en momentos complejos políticos, los convenios con el fondo entren en estas especies de limbo. Lo importante va a ser, me parece a mí, clave que ojalá muy rápidamente, superado el proceso electoral y superado el cambio de administración, ojalá las nuevas autoridades retomen la discusión del convenio con el fondo de manera que se le pueda continuar el ajuste. Eso sí va a ser clave y va a ser clave el tema de la financiación. Por ejemplo, desde el punto de vista político, recordemos que esta semana se dieron avances en legislativos en la aprobación en primer debate de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son créditos asociados con apoyo presupuestario y que están ligados al convenio con el fondo y a la aprobación de empleo público, que pueden ser muy importantes para financiar al gobierno central durante la primera parte del año entrante, si son desembolsados, y pueden ser muy importantes también, no solo desde el punto de vista de la financiación del gobierno, sino también del apoyo a los niveles de reservas y sobre todo de la forma en cómo se administra, digamos, la demanda de divisas del sector bancario por parte del Banco Central. Y por lo tanto, entonces, en relación con el soporte que se le puede dar a las reservas monetarias internacionales en el corto plazo. Ese va a ser un tema clave político. Es una buena noticia que haya sido aprobado relativamente con poco conflicto político en el Congreso. Eso es algo que vale la pena destacar. Pero en términos generales, para efectos prácticos, el convenio sigue suspendido y eso obviamente pone en entredicho o pone también en stand-by los desembolsos de apoyo presupuestario relacionados con el convenio. Hay un elemento importante también que no debemos perder de vista, especialmente en el segundo semestre del año entrante, y tiene que ver básicamente con lo que mencionaba al principio en relación con el vencimiento de un eurobono de $1.000 millones en enero del 2023. Estamos muy lejos todavía, faltan más de 12 meses, pero conforme se acerque la fecha de ese vencimiento,
si no es claro cuál es el patrón, cuál es el mecanismo de refinanciación de ese vencimiento, probablemente las tensiones pueden ir aumentando, un poco la preocupación puede ir aumentando y por lo tanto va a ser muy importante, especialmente en el año entrante y en particular a partir del segundo semestre, tener mucho más claridad acerca de la forma en cómo va a ser, digamos, pagado esa emisión, donde lo lógico sería obviamente autorizar legislativamente una emisión externa que permita, digamos, el pago de esa emisión. Ok. Pasemos entonces ahora sí un poco al análisis de lo que ha estado sucediendo en la economía en los últimos meses y un poco también relacionándolo con lo que hemos estado diciendo a lo largo del año en relación con eh, las proyecciones. Les recuerdo por favor a todos que por alguna razón que desconozco pueden activar sus micrófonos. Les rogaría por favor que sean cuidadosos de no mantenerlos activados. Se supone que esto no debería pasar, pero no deberían tener acceso a la activación del micrófono ni de sus cámaras, ni tampoco al control de la presentación. Entonces les rogaría, por favor, dado que hemos tenido este problema técnico, que no lo hagamos en este momento. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es el seguimiento, básicamente, de los indicadores que hacemos mes a mes. En materia de actividad económica, el proceso de recuperación continúa. El índice global de actividad económica al mes de octubre está ya alrededor de 2,4, 2,5% por encima del nivel que se tenía en enero del 2020. El proceso de recuperación continúa. Hay una especie de desaceleración en el ritmo de recuperación que es natural después de que ha pasado el proceso de rebote original de la economía. Como hemos señalado en otras ocasiones y lo vamos a ver ahora en un cuadro particular, la recuperación no es homogénea entre todos los sectores. Hay sectores, por ejemplo, como los regímenes especiales vinculados al externo a través de las exportaciones de bienes y servicios que han crecido muy dinámicamente en los últimos meses. De hecho, el nivel de actividad de los regímenes especiales está casi 22% por encima del nivel que se tenía en febrero del 2020 y la tasa de variación interanual, aunque ha declinado después del rebote, está todavía en doble dígito, alrededor del 18%. Mientras que en el otro extremo están las actividades fuera de zonas francas, que también se han reactivado. Digamos, a partir del mes de julio del 2020, el ritmo de actividad económica ha mostrado una recuperación sostenida, ¿no? Pero esa recuperación ha permitido apenas alcanzar nuevamente en septiembre y octubre prácticamente el mismo nivel de actividad que se tenía en febrero del 2020. Es decir, ha habido recuperación, pero recordemos que lo que estamos es volviendo en términos de la actividad global de la economía al mismo nivel que teníamos más de 12 meses atrás, en febrero del 2020, y creo que eso no debemos perderlo de vista. Tampoco debemos perder de vista de que conforme el efecto de rebote de la economía va pasando, ¿no?, las tasas de crecimiento van a empezar a declinar y van a empezar a quedar las tasas de crecimiento más tradicionales, digamos, más normales, las que van a ser consecuencia de las cicatrices que hayan quedado de esta crisis y las que sean consecuencia, digamos, de otros problemas estructurales que hemos traído de antes. Entonces, conforme eso va sucediendo, ¿no?, es claro que el ritmo de crecimiento de la economía de corto plazo va cediendo. En los meses de marzo, abril y mayo, el índice mensual de actividad económica crecía a tasas interanuales, a tasas trimestrales anualizadas superiores al 10-12%. Conforme ese proceso de rebote ha ido pasando, ¿no?, la economía empieza a mostrar tasas, digamos, mucho más moderadas. En el mes de octubre, el crecimiento anualizado del trimestre terminado en octubre a nivel global es de más o menos un 5%, y si quitamos zonas francas, el crecimiento es de más o menos de 4,5, 4,7%, y esa tendencia la va a seguir viendo en los próximos meses. La economía va a ir tendiendo paulatinamente, creemos nosotros, a un ritmo de crecimiento de entre 2,5 y 3,5% conforme ese efecto rebote inicial vaya pasando. Los espacios de crecer más rápidamente que eso, la verdad, son poco realistas, ¿no? Hay un ajuste fiscal que hacer, hay obviamente un conjunto digamos, de debilidades estructurales que no se han superado y tenemos además todavía las cicatrices de la crisis de la pandémica sobre el mercado de trabajo, sobre el sistema financiero. Eso lo que significa es que el escenario de crecimiento, una vez superado el rebote, no es particularmente halagüeño y eso tenemos que tenerlo presente.
La otra cosa que tenemos que tener presente es que no todos los sectores han sido afectados por igual, ni todos se han recuperado al mismo ritmo, ¿no? Este gráfico resume los 15 sectores que el Banco Central de Costa Rica mide a través del índice mensual de actividad económica y nos permite ver tres cosas, ¿no? La barra celeste, la barra azul claro, nos permite ver qué tanto cayeron los sectores en el peor momento de la crisis, que fue a julio del 2020. La parte amarilla de la barra es lo que se han recuperado desde julio 2020 hasta octubre 2021. Y la línea punteada roja es el nivel de actividad de febrero de 2020. Eso lo que significa es que los sectores que estén por encima, sus barras pasen la línea roja, están ya por encima del nivel de actividad que tenían en el 2020. Y es claro que hay algunos sectores que tienen niveles de actividad muy por encima de los que teníamos en febrero del 2020. Es el caso de la actividad agropecuaria, es el caso de la industria impulsado por zonas francas, producción de electricidad y agua, información y comunicaciones, también bastante por encima del nivel previo de la crisis, y de actividades profesionales y de servicios, servicios empresariales también por encima del nivel previo de la crisis. Pero hay otros que aún no alcanzan los niveles de actividad previos a la crisis. Los dos más claros son el caso de alojamiento y servicios de comida, obviamente vinculado con el sector de turismo y además con el hecho de la existencia de restricciones a actividades, a ese tipo de actividades todavía en las últimas semanas, ¿no? El segmento de alojamiento y servicios de comida está más o menos un 25% por debajo del nivel de actividad previo de febrero del 2020. Y otro que fue muy afectado es transporte y almacenamiento, que se ha recuperado y apenas está alcanzando en octubre el nivel de actividad que se tenía en febrero del 2020. El sector construcción también está por debajo del nivel de febrero 2020, solo que en el sector construcción hay que tener cuidado con su análisis, ¿verdad? El hecho de que la construcción esté por debajo de febrero 2020 no es tanto un efecto de la crisis pandémica, porque de hecho cayó poco a julio del 2020, sino es más que todo un tema más de largo plazo en la actividad de construcción que recordemos había venido declinando sistemáticamente desde 2017, probablemente más asociado con temas de confianza y con temas vinculados con condiciones crediticias, es decir, acceso a financiación especialmente bancaria de ciertos proyectos. Esto lo que significa es, de nuevo insisto, que el proceso de recuperación no es homogéneo, no todos los sectores ya se han recuperado, ¿no? Y obviamente hay algunos sectores que son ganadores y que han mostrado, digamos, no solo resiliencia, sino que además una recuperación mucho más rápida que otros. No vamos a entrar de nuevo en el detalle de todos los sectores. Por ejemplo, en el caso de manufacturas, claramente la actividad económica está muy por encima, más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel de enero del 2019, principalmente debido al comportamiento de zonas francas. En el caso del el sector comercial, que es muy importante, el sector comercial como un todo está ya por encima del nivel de actividad que tenía en febrero 2020. Pero no todas las actividades comerciales se han recuperado. Hay actividades, por ejemplo, como actividades comerciales distintas de los supermercados, ventas de vehículos, por ejemplo, y ventas de aparatos electrónicos que están entre 20 a 30% por debajo, las empresas que se dedican a esas actividades por debajo de los niveles de actividad previos a la crisis. En contraste, por ejemplo, venta de productos farmacéuticos, supermercados, ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, han mostrado, se han recuperado, ¿verdad? Y han mostrado y mantienen niveles de actividad ya por encima, más de 10 puntos porcentuales incluso por encima de los niveles que se tenían o que se mostraban antes del inicio de esta crisis, ¿verdad? Entonces, en el sector comercial esto es interesante porque obviamente las restricciones impuestas sobre las actividades comerciales no fueron homogéneas. Obviamente las ventas de alimentos no fueron tan restringidas como el caso, por ejemplo, de otros tipos de comercios, ¿verdad? Y eso se refleja en los patrones de recuperación. Y hay también que recordar otra cosa. La recuperación en el caso de actividades que venden electrodomésticos o bienes de consumo duradero como los vehículos, ¿verdad? Van a estar también van a ser muy dependientes de las condiciones de crédito y de la capacidad de endeudamiento de los hogares, y eso también es probablemente un elemento que explica por qué los niveles de actividad se han rezagado en una coyuntura en donde justamente esos elementos han estado, digamos, bastante deprimidos en la economía local. Y en el caso de las dos actividades más golpeadas por la crisis, que ya lo mencionamos antes, transporte, las actividades de transporte apenas han alcanzado el nivel de febrero del 2020 hace 3 o 4 meses atrás. Y en el caso
En el caso del alojamiento y servicios de comida, una dimensión del turismo, esto no es todo el turismo, sino una parte del turismo. Ahí lo que tenemos es aún una brecha significativa de actividad, más del 20% por debajo del nivel de actividad que se tenía en febrero del 2020, en el caso de esta actividad en particular. En el mercado de trabajo, el proceso de recuperación continúa también, solo que ese proceso es un poco más lento que el que venimos observando en el caso de que en el caso de la actividad económica. La tasa de desempleo de la economía ha ido disminuyendo paulatinamente con el proceso de reapertura de la economía y recuperación de la actividad económica. Recordemos que en julio del 2020, que es el momento de la contracción más profunda de la actividad económica, estuvimos hablando de una tasa de desempleo de alrededor del 24%. En el último mes, que es el mes de octubre del 2021, el último mes disponible, el registro es de una tasa de desempleo de 15%, aproximándose al nivel de 12,5% que teníamos antes de la crisis, pero todavía más de 2 puntos porcentuales por encima en términos de desempleo. La creación de puestos de trabajo se ha ido recuperándose. Especialmente en los últimos 3 meses hemos visto un aumento de más o menos 85,000 puestos de trabajo, pero los niveles de ocupación, los niveles de empleo, que en octubre del 2021 alcanzaban a 2,084,000 personas ocupadas, según la encuesta del INEC, está todavía por debajo de los 2,208,000 personas ocupadas que se tenían en marzo del 2020. Es decir, todavía hay una parte de la ocupación perdida durante la crisis que no se ha recuperado. Y eso sí, ha habido una reducción sistemática del desempleo. Los niveles de desempleo han caído de 557,000 personas en julio del 2020, el peor momento de la contracción, a 368,000 personas desempleadas en octubre del 2021. Es decir, más o menos unas 50,000 más, un poquito más de 50,000 más que las que teníamos antes de la crisis de marzo de 2020. Este proceso más lento de recuperación del mercado de trabajo es producto de dos cosas, creemos nosotros. En primer lugar, que hay actividades como el comercio, el alojamiento y los servicios de restauración, que son generalmente bastante demandantes de personas, de trabajadores, que mantienen restricciones y que se han recuperado más lentamente. Y por lo tanto, entonces, eso lo que significa es que sectores que emplean una gran cantidad considerable de personas se han ido recuperando más lentamente y por eso estamos viendo ese rezago. Y la otra razón es algo muy común en casi todas las recesiones. En casi todas las recesiones, las empresas aprenden a hacer las cosas de forma más eficiente, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, generalmente en los procesos recesivos hay un rezago en el empleo, en el sentido de que las empresas tienden a contraer la contratación en el proceso de recuperación que sigue a la recesión. En el sector externo, los resultados siguen siendo sumamente favorables. Las exportaciones siguen creciendo en forma sostenida y no son solo zonas francas. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. No solo hay un crecimiento muy fuerte de zonas francas, sino que también hay un crecimiento importante de las exportaciones fuera de zonas francas. Eso creo que vale la pena mencionarlo porque está muy vinculado también a la recuperación que vimos en el sector industrial y al crecimiento que se ve también en la actividad agrícola de exportación, que son dos de las actividades que han estado recuperándose en forma importante en los últimos meses. Con el proceso de recuperación de las exportaciones, pero también el aumento en el gasto interno de la economía, estamos viendo de nuevo un crecimiento importante de las importaciones. Las importaciones que cayeron alrededor de un 10% el año pasado, ahora están creciendo alrededor de un 16%. Y con este comportamiento de las importaciones empezamos a ver ya una recuperación en el déficit comercial. Pero es un déficit comercial todavía bastante moderado, muy por debajo de los niveles que teníamos antes del 2020, ¿verdad? Entonces ese aumento en el desequilibrio es en alguna medida esperado, producto de la recuperación de los niveles de gasto interno. Entonces en el sector externo en general estamos viendo un buen comportamiento de exportaciones aún y la natural recuperación de las importaciones en los últimos meses. En materia fiscal, los indicadores de ejecución presupuestaria acumulados en el año siguen exhibiendo resultados positivos.
Nosotros seguimos insistiendo en el sentido de que la mayor parte de esos efectos de buenos resultados fiscales se deben a fenómenos que no son repetibles y por lo tanto van a estar circunscritos básicamente a los 12 meses que terminan este año, ¿verdad? Ese es un elemento que es importante tener presente. La otra cosa que creemos que es importante señalar es que, como se esperaba, las condiciones de financiación del gobierno en el mercado local se han empezado a deteriorar ligeramente. Afortunadamente, el gobierno había estado manteniendo niveles de caja muy importantes en los últimos meses, que ha estado utilizando para financiar, para cubrir sus gastos en las últimas semanas, pero las bajas tasas de interés y los cambios en los patrones, digamos, de compra de diferentes inversionistas institucionales importantes, como los operadores de pensiones y los bancos, han empezado a reflejarse, por ejemplo, en las colocaciones de subasta, en donde ya no están siendo los montos colocados, digamos, tan elevados como fueron en los meses anteriores. Entonces, estamos empezando a observar, y vamos a comentar un poquito más de eso, un cierto deterioro en las condiciones de acceso al mercado local. No todavía en los costos de financiación, sino sobre todo en la oferta de recursos, ¿verdad? Y en la capacidad del gobierno de financiarse en el mercado local. Los resultados financieros, como les mencionábamos, son positivos. Al mes de octubre, el resultado primario muestra un superávit de más o menos 115.000 millones. Si quitáramos el aumento extraordinario de impuestos de renta en el mes de marzo del año pasado por el periodo fiscal de 15 meses, estaríamos hablando de prácticamente un equilibrio a nivel de déficit primario. En el caso del resultado financiero, estamos hablando de un déficit, pero un déficit que es 39% menor que el déficit que se tenía en enero-octubre del año 2020, ¿no? La mayor parte de esta mejora en las cifras fiscales tiene que ver o guarda relación con el crecimiento muy fuerte en los ingresos totales y los ingresos tributarios del gobierno central. Es aquí donde radica básicamente el tema de lo extraordinario y excepcional de este resultado. La mayor parte de este efecto, de este crecimiento, está asociado con medidas extraordinarias y de una única vez que no se repetirán. Recordemos dos de ellas principalmente. El periodo fiscal de 15 meses que venció, de 15 meses que fue pagado en marzo y que significó más de 200.000 millones de colones adicionales de ingresos por impuestos de rentas que no se presentarán en los siguientes años. Además, también las transferencias de superávit de empresas públicas al gobierno central para la financiación del presupuesto vinculados con leyes especiales que se aprobaron durante la crisis en el año 2020. Y luego, el otro elemento clave es el proceso cíclico de recuperación de la actividad económica. Con la recuperación de la actividad económica y del gasto interno, también estamos viendo la recuperación en el caso de la recaudación tributaria. Esos efectos particulares específicos los vemos con claridad en el comportamiento de la recaudación tributaria. Por ejemplo, este pico que tenemos marcado acá de recaudación en marzo, que es muy atípico en relación con los marzos tradicionales, tiene que ver básicamente con ese periodo fiscal de 15 meses. Aquí es donde estarían los más o menos 200.000 millones adicionales de recaudación en marzo en el marzo 2021, que es un marzo atípico, y luego el proceso de recuperación que mencionábamos de la actividad económica, cómo va eso reflejándose en una recuperación de la recaudación tributaria global. Quizás la mejor forma de ver eso es seguir la pista a un impuesto amplio indirecto, como es el caso del impuesto al valor agregado. La recaudación del impuesto al valor agregado, que es estas líneas que ustedes ven acá, tanto la recaudación interna como la recaudación asociada con aduanas, es decir, el impuesto al valor agregado que se cobra en aduanas cuando se internan los productos. En ambos casos, después de la contracción asociada con la crisis del coronavirus, hemos visto una recuperación y esa recuperación está vinculada básicamente con la reapertura de la economía y el incremento en el gasto de las empresas y los hogares. Es decir, ese proceso cíclico de recuperación ha sido afortunadamente bastante rápido y se ha estado reflejando y ya se está reflejando casi plenamente en la recaudación tributaria, especialmente los impuestos indirectos, como el caso del IVA. Los niveles de recaudación de IVA, por ejemplo, internos, se han estabilizado en niveles mensuales de 100.000 millones de colones, y en el caso de las importaciones, con la recuperación del gasto interno y la recuperación de la demanda por importaciones, estamos viendo un crecimiento importante, ¿no? Un crecimiento importante que ha significado una buena parte también
de la mejora en la recaudación de impuestos en ese periodo. En el caso del gasto, ¿verdad?, seguimos teniendo los problemas de comparabilidad que hemos señalado en otras ocasiones. El Ministerio de Hacienda no ha revisado completamente su serie hacia atrás, entonces la incorporación de órganos desconcentrados en las estadísticas de ejecución presupuestaria pues nos complica un poco poder entender qué es lo que está pasando en el caso de del gasto público. Probablemente lo que está sucediendo básicamente es que efectivamente la aplicación de la regla fiscal y un poquito más de frugalidad en la ejecución presupuestaria añadida mediante un decreto ejecutivo firmado por el ministro de Hacienda y el presidente de la República algunos meses atrás está manteniendo relativamente estable los niveles de gasto público. De hecho, el crecimiento trimestral del gasto público fue muy bajo en el segundo trimestre del 2021, pero los gastos totales, digamos, del gobierno crecieron alrededor de un 10% en el primer trimestre del 2021 y más o menos un 5% en el tercer trimestre del 2021. Lo que se ha mantenido mucho más bajo control son las transferencias corrientes. Las transferencias se han mantenido bajo control por dos razones. Una es frugalidad fiscal, pero también recordemos que con el cambio en el registro de los órganos desconcentrados, lo que antes aparece en estas estadísticas como una transferencia corriente o una transferencia de capital, ahora aparece como un gasto distinto de transferencias, porque esos órganos desconcentrados eran perceptores de transferencias corrientes y de capital. Entonces, a final de cuentas, también seguimos teniendo la complejidad de poder analizar qué está sucediendo efectivamente con el gasto producto de esta situación. Los datos mensuales de erogaciones lo que muestran es gasto primario, es decir, gasto sin intereses muy estable, muy estable, con la estacionalidad típica de final de año, pero en general niveles de gasto por intereses muy estable. Y estamos viendo además también el componente de transferencias, que es muy variable, es probablemente en alguna medida la parte más discrecional que tiene el ministro de Hacienda para poder manejar en el corto plazo, no tanto en plazos más largos, la ejecución presupuestaria. Los niveles de ejecución presupuestaria en transferencias corrientes se mantienen relativamente dentro de los parámetros normales. En materia de financiamiento, recordemos que el peso más importante del financiamiento interno, del financiamiento del gobierno, ha estado recayendo en el mercado local, ¿no? Recordemos que el acceso a financiación externa en alguna medida se redujo en los últimos meses, a finales del año pasado, por temas de naturaleza político. En estos momentos, por ejemplo, en este cierre del año, por el retraso en el avance de cumplimiento de condicionalidad con el Fondo Monetario Internacional, entonces el gobierno se ha estado financiando en forma predominante en el mercado local. Aquí quizás el elemento importante es que en los últimos meses, especialmente a partir del mes de octubre, hemos empezado a ver una reducción en los niveles de colocación en las subastas de bonos gubernamentales en colones. Ciertamente han habido menores requerimientos de financiación del gobierno en ese periodo, pero también lo que ha estado sucediendo es algunos cambios en el perfil de inversionistas, ¿no? Y de todo, probablemente el hecho de que los rendimientos de colocación en el mercado primario hayan estado cayendo en forma tan importante, digamos, a inicios del año 2021, la tasa de colocación en el mercado primario en colones andaba alrededor del 8%. En estos momentos, la tasa de colocación en el mercado primario, dependiendo obviamente de los plazos, anda alrededor del 4%, un poquito por debajo del 4%. Eso ha ido haciendo que algunos inversionistas institucionales, en un entorno donde la inflación se acelera y además el rendimiento de opciones de inversión en moneda extranjera parecen más atractivos, principalmente por la depreciación del colón, ha hecho que algunos inversionistas institucionales hayan ido perdiendo apetito por bonos de gobierno y eso se haya reflejado, ¿no?, en alguna medida en menores colocaciones en el mercado primario. Este es un tema que nosotros creemos que Hacienda tiene que manejar con cuidado. Ciertamente, un objetivo de Hacienda es colocar su deuda al menor costo posible, pero no actúa en el vacío, ¿no? En primer lugar, Hacienda tiene que atraer los componentes de oferta de recursos a través de instrumentos con perfiles de riesgo y rendimientos razonables, en virtud, por ejemplo, de las condiciones macroeconómicas como la inflación y la depreciación de la moneda. Y en segundo lugar, ¿verdad?, Hacienda tiene también un rol importante de equilibrio macroeconómico en el sentido de que tasas en moneda local bajas, especialmente en un entorno de depreciación más acelerada o de tasas externas aumentando,
empiezan a crear incentivos de arbitraje que pueden empezar a complicar la situación en los mercados cambiarios. Entonces, puede ser que el objetivo de Hacienda primario sea reducir el costo de financiación de gobierno, ¿no? Pero eso no se puede hacer en el vacío. Y aquí el riesgo es ir perdiendo en alguna medida los espacios, ir erosionando el apetito por los instrumentos emitidos por el gobierno en los mercados primarios locales y por lo tanto entonces complicando un poco la financiación del gobierno, especialmente de cara al año entrante, en donde el acceso a financiamiento externo parece ser más limitado, ¿no? Y en donde sin duda la situación política, la suspensión del convenio con el fondo puede estar empezando, podría generar alguna situación de deterioro del patrón, de los esquemas, de la situación de confianza y por lo tanto complicar un poco más el financiamiento del gobierno. El financiamiento del presupuesto público no va a ser miel sobre hojuelas en los próximos meses. Es decir, es difícil pensar que vayamos a ver esta situación nuevamente. Entonces, la gestión de deuda pública va a ser un elemento crucial que analizar en los próximos meses, sin duda, porque de eso van a depender otras condiciones macroeconómicas relevantes. Un elemento interesante también es el hecho de que así prácticamente se ha estado financiando solo en moneda local. Las colocaciones en el mercado primario en dólares han sido muy limitadas. Eso es producto básicamente de una decisión de Hacienda de reducir la exposición en moneda extranjera de su deuda. Pero esta decisión de Hacienda de reducir su exposición a moneda extranjera de su deuda, ¿no?, ha tenido implicaciones cambiarias y sobre las reservas del Banco Central, como vamos a ver más adelante. De hecho, la última caída importante de las reservas, que sucedió hace 2 o 3 días, ha tenido que ver básicamente con el hecho de que Hacienda ha tenido que comprar dólares para pagar una emisión de bonos de deuda interna en moneda extranjera que vencían en esos días. Y eso tuvo una implicación sobre los niveles de reservas y ha tenido obviamente implicaciones sobre la demanda en el mercado de divisas, que si bien se canalizan indirectamente a través del Banco Central, ¿verdad?, en el global, como vamos a ver más adelante, tiene obviamente implicaciones importantes. La otra cosa clave, ¿verdad?, es quién está financiando al gobierno. Y aquí, por lo menos en los últimos 12, 18 meses, los que han estado financiando al gobierno son los bancos comerciales. Bancos comerciales que han visto esa alternativa atractiva debido al estancamiento del crédito al sector privado, sin duda, y el hecho de que la liquidez de los bancos, especialmente por un aumento muy fuerte en los depósitos en el año 2020, permitieron prácticamente duplicar el nivel de tenencia de deuda pública en el sistema financiero, en los bancos comerciales, en particular los bancos públicos y en moneda local. Los espacios para que los bancos sigan comprando deuda gubernamental a esta tasa, a este ritmo, obviamente ya no están presentes, lo vamos a ver en unos minutos. Los niveles de liquidez del sistema financiero se están normalizando. Ese aumento extraordinario que vimos en el 2020 de los depósitos bancarios no se va a repetir, no se estaría repitiendo y por lo tanto entonces el espacio del gobierno de financiarse en la banca, ¿no?, obviamente se va a ir cerrando. Eso lo que significa es que entonces va a tener que reencantar a otros inversionistas institucionales que han estado bastante alejados de la financiación de gobierno, por ejemplo, como operadoras de pensiones y el resto del sector privado. En los últimos 2 años, entre el 60 y el 80% de todos los requerimientos netos nuevos de financiación del gobierno han sido provistos por la banca, cuando lo normal era que ese porcentaje fuera entre 20 a lo sumo 30%. Y de hecho hemos visto al sector privado, representado principalmente por operadoras de pensiones, que prácticamente no ha aumentado su tenencia de bonos de gobierno en los últimos 24 meses o incluso reducido. Eso lo que significa es que, de nuevo, al igual que los resultados fiscales, los espacios de financiación de gobierno en los últimos meses han sido, digamos, determinados por factores bastante excepcionales, ¿verdad? Y por lo tanto, es importante seguir viendo con detalle cómo van evolucionando esos factores excepcionales, sobre todo pensando en cuáles van a ser las condiciones de financiación del gobierno en el año 2022. Y ahí nosotros lo que anticipamos, y lo hemos repetido muchas veces, y lo veremos nuevamente en enero probablemente, es, si bien no creemos que la situación se complique al nivel, por ejemplo, experimentado en el segundo semestre del 2018, yo creo que sí va a ser evidente que financiar el presupuesto público en el 2022 con un convenio con el fondo suspendido y con menor acceso a financiamiento externo va a ser un poco más difícil de lo que ha sido en los últimos 18 meses. Y por lo tanto es posible que veamos, digamos, ajustes al alza en los tipos de interés,
y que veamos entonces probablemente un cambio en la composición de la financiación con un Ministerio de Hacienda y su gestión de deuda tratando de reencantar otros tipos de inversionistas institucionales que han estado alejados de las ventanillas de Hacienda y de las subastas de Hacienda en los últimos meses, como por ejemplo las operadoras de pensiones. Los niveles de liquidez del gobierno, que aumentaron mucho en el mes de marzo y abril, producto de esa recaudación extraordinaria que mencionamos en el impuesto de renta y las transferencias de empresas públicas extraordinarias, también excepcionales, como uno esperaría, han ido disminuyendo conforme se acerca el final del año, por ejemplo, con pagos de vencimientos de deuda en noviembre y diciembre por casi 800 millones de dólares, con los pagos de los aguinaldos en el mes de enero. Los depósitos del gobierno en el Banco Central han ido declinando. Por ejemplo, al final del 30 de noviembre, el 30 de noviembre del 2021, en el Banco Central habían más o menos en depósitos del gobierno unos 850 millones de colones, principalmente en colones. Con los pagos de aguinaldos y con el vencimiento de deuda pública que se realizó hace 2 o 3 días, esos niveles probablemente van a haber caído a la mitad, a unos 350 millones de dólares. Es decir, que esas condiciones de liquidez extraordinarias acumuladas a lo largo del año, de nuevo excepcionales y temporales, han ido pasando y están normalizándose. De nuevo insistimos, las condiciones a futuro no tienen por qué ser tan restrictivas, por ejemplo, como la situación tan extrema que se vivió a finales del año 2018, pero tampoco van a ser estas holguras con más de 850.000 millones de colones de saldos medios, por ejemplo, al final de mes en el Banco Central por parte del gobierno central. Entonces, de nuevo el mensaje es, ese periodo de facilidad extraordinaria de financiación está pasando y por lo tanto van a venir meses hacia adelante un poco más complejos desde el punto de vista de la financiación del gobierno central, ¿no? Pero no tan complejos como los del segundo semestre del 2018. Una parte de ese cambio en las condiciones de financiación del gobierno tienen que ver con lo que está pasando en el sistema financiero. Y en el sistema financiero, yo creo que los dos elementos notables son el crecimiento lento del crédito, que no es algo nuevo, sino que es algo que viene desde el año 2018. Y el segundo elemento importante es el hecho de que las condiciones de liquidez del sistema financiero se están normalizando. Ya no tenemos ese aumento enorme de los depósitos de doble dígito que tuvimos en el año 2020, sino que ese fenómeno pasó porque fue un fenómeno muy asociado con la situación del shock pandémico inicialmente. La incertidumbre hizo que las personas se mantuvieran muy líquidas y sobre todo, otra vez, no nos cansamos en repetir, en todo el mundo, el shock pandémico inicialmente lo que significó fue un aumento en el ahorro local, en el ahorro interno. Cuando se limitó la actividad económica y el movimiento de las personas y las empresas ahorraron inicialmente no voluntariamente. Una parte de ese ahorro terminó en el sistema financiero en forma de más depósitos. Pero obviamente eso pasó y las condiciones de liquidez se han ido normalizando. Los datos al mes de, los datos al mes de noviembre lo que muestran es un crédito al sector privado que ha ido acelerando ligeramente su ritmo de crecimiento, aunque es muy temprano todavía para poder decir que ya tenemos una recuperación del crédito, porque estas cifras cambian mucho mes a mes, por lo menos los últimos 3 meses. Lo que sí estamos observando es una recuperación en el ritmo de crecimiento del crédito. El crédito en términos interanuales está creciendo a una tasa del 2%, impulsado principalmente por el crédito en colones, que está creciendo alrededor del 4,5%, mientras que el crédito en dólares sigue decreciendo, ¿no? Pero ha estado, digamos, por lo menos cesó su caída a partir del mes de abril más o menos, de manera que el saldo de crédito en dólares, cuando lo vemos en forma de un número índice, prácticamente se ha mantenido constante en los últimos 4 meses, mientras que sigue, ¿verdad? Creciendo el crédito en moneda local. En los últimos 2 meses hemos visto un repunte de la colocación crediticia. De nuevo, esto es muy temporario, probablemente. Es decir, todavía yo no me atrevería a decir que esa es una tendencia que se pueda afirmar que se mantenga, porque los datos de los últimos 3 meses generalmente son revisados conforme se va incorporando más información. Pero los datos publicados a noviembre preliminares muestran, por ejemplo, un crédito que en términos anualizados en los 2 meses, en los meses de octubre y noviembre creció por encima del 5%, especialmente el crédito en colones. Vamos a ver si esto se sostiene. Pero en términos generales, esa recuperación del crédito era algo que esperábamos, pero es una recuperación muy tímida todavía. El mayor crecimiento del crédito en colones significa que se ha estado desdolarizando el crédito, continúa el proceso de desdolarizar el crédito,
En estos momentos, alrededor del 32% del crédito del sector privado está denominado en moneda extranjera y el proceso ha estado sistemáticamente cayendo. Por el lado de la liquidez del sistema financiero, de nuevo, el rasgo fundamental que queríamos destacar es que las tasas de crecimiento de la liquidez se han empezado a normalizar. Durante, por ejemplo, en los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado, la liquidez total del sistema financiero creció a tasas de doble dígito superiores al 15%. Esas tasas han ido cayendo hasta ubicarse alrededor del 5% en los últimos meses. Ese crecimiento de la liquidez en el sistema financiero, en los depósitos del sistema financiero principalmente, fue el producto de una expansión muy fuerte de los depósitos en colones. Desde agosto del 2020, depósitos en colones prácticamente no crecen, están virtualmente estancados, ¿no? Y lo que sí ha estado creciendo son los depósitos en moneda extranjera, ¿no? Producto no tanto de los incentivos de arbitraje, sino producto de que conforme ha cambiado la política de financiamiento por moneda del gobierno, muchos dólares que estaban invertidos en activos, en deuda emitida por el gobierno central, se han ido quedando huérfanos, por decirlo de alguna manera, y se han mantenido en depósitos, especialmente a la vista, en moneda extranjera en el sistema financiero local. Conforme las tasas en colones han ido cayendo y conforme también la tasa de depreciación se ha mantenido elevada y las tasas en dólares han ido también aumentando ligeramente, es posible que tengamos aquí un poco más de efectos relacionados con arbitraje de tasas de interés. Pero el principal efecto detrás de esto, más que arbitraje de tasas de interés, como vamos a ver en unos minutos, es el hecho de que una parte de estos depósitos en dólares antes estaban invertidos en deuda de gobierno, moneda extranjera, y de nuevo con las políticas que ha estado implementando Hacienda en los últimos 2 meses, esos dólares, de nuevo insisto, han quedado, si se quiere, huérfanos y se han movido básicamente a depósitos a la vista en el sistema bancario local. De esta forma, los depósitos crecieron muy fuertemente, especialmente en el segundo trimestre del 2020, ¿verdad? Desde el segundo trimestre del 2020, los depósitos en colones, que son estas barras azules, prácticamente no han crecido, ya vimos que se estancaron, pero sí mantuvieron su ritmo de crecimiento los depósitos en moneda extranjera. De manera que a diferencia del crédito, los depósitos sí se han dolarizado, ¿verdad?, en forma importante, porque la tasa de crecimiento de los depósitos en dólares se ha mantenido más o menos en promedio alrededor del 10%, mientras que la tasa de crecimiento de los depósitos en colones ha ido declinando hasta más o menos un 0 o 1%, un 0 o un 1,5% en los últimos 3 meses. Otra cosa importante es, además de que han crecido más los depósitos en dólares, son los depósitos a la vista los que muestran mayor crecimiento. Los depósitos a la vista en colones se han mantenido creciendo alrededor de tasas cercanas al 11% en los últimos meses. Los depósitos en dólares a la vista crecen alrededor del 22%, mientras que los depósitos a plazo fijo, tanto en colones como en dólares, más bien han declinado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque los bancos no han tenido muchas necesidades de captar a plazo por el crédito estancado o por el crédito bastante estable, ¿no? Y también por el hecho probablemente que las tasas ofrecidas por los bancos no son atractivas y eso ha ido minando o reduciendo el apetito de los inversionistas por ese tipo de instrumentos. Aquí el tema importante es que los bancos tienen estructuras de fondeo sumamente, digamos, de corto plazo. El porcentaje de depósitos totales, de depósitos a la vista, como proporción de los depósitos totales, ha pasado en dólares de 45%, que era el nivel que se tenía en septiembre del 2019, a 58% de los depósitos están a la vista en noviembre del 2021. Y en colones, ese porcentaje pasó de 37% a 54%. Es decir, en otras palabras, los bancos están muy líquidos, la mayor parte de sus captaciones son a la vista, ¿no? Eso lo que significa es que son personas que están esperando probablemente opciones de inversión. Están esperando opción de inversión, ¿no?, tanto en moneda local como moneda extranjera. Los bancos no están colocando crédito y la mayor parte de estos recursos incrementales, que ya vimos crecieron a tasas de doble dígito en el 2020, los bancos los han dedicado básicamente a financiar al gobierno. Eso crea algunos retos importantes de liquidez para los bancos.
Los pasivos bancarios están a muy corto plazo, como vemos en este gráfico que está acá. Y por otra parte, las inversiones que los bancos hacen en bonos de gobierno son inversiones de 3 a 5 años en un mercado de deuda pública particularmente ilíquido, ¿verdad? Entonces ahí, sin lugar a dudas, el escenario digamos, de los descalces de plazos y los temas de liquidez en el sistema financiero probablemente se han ido deteriorando. No diría que de manera dramática ni preocupe excesivamente, pero sí, sin duda, los balances bancarios son menos líquidos, es decir, tienen más tensiones de liquidez de los que tenían anteriormente por la naturaleza de los depósitos y sobre todo por el hecho de que estos recursos incrementales durante el 2020 se han dedicado básicamente a financiar, a comprar bonos de gobierno de 3 a 5 años en un mercado de deuda pública que, como todos sabemos, en el caso costarricense es particularmente ilíquido. Una cosa importante, ¿verdad?, de señalar es que desde el punto de vista de la riqueza financiera, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo básicamente es un traslado, es un cambio en la composición de la riqueza financiera. La riqueza financiera, excluyendo los depósitos, por ejemplo, prácticamente no ha crecido en los últimos meses, ¿verdad?, sino que lo que hemos estado observando es básicamente un cambio en la composición por moneda de esa riqueza financiera sin depósitos. ¿Eso qué significa? Bueno, eso lo que significa es que generalmente la dolarización que estamos viendo en el caso de los depósitos no se transfiere directamente a la riqueza financiera. Lo que está pasando básicamente es que los dólares que están alimentando el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario eran dólares que antes estaban invertidos en bonos de gobierno y que se han desplazado, de nuevo insistimos, probablemente en forma temporal hacia depósitos en los bancos, especialmente depósitos a la vista. Eso es un tema importante, porque eso lo que significa es básicamente que esos dólares que están en los a plazo fijo, de depósitos a plazo en el sistema financiero, tanto en bancos públicos como privados, son recursos que probablemente podrían estar buscando otros tipos de inversiones en el futuro, ¿no?, conforme vayan surgiendo opciones en el mercado local o eventualmente en los mercados internacionales. Con condiciones de liquidez como las que tenemos, los bancos obviamente están pagando tasas de depósitos muy bajas. La tasa básica se ha mantenido en torno al 3%, un poquitito por debajo del 3%. La mayor parte de esa baja en realidad no tiene que ver con la política monetaria expansiva del Banco Central. La mayor parte de esa baja se da básicamente en el momento en que cambia radicalmente la composición de los depósitos entre marzo y julio del año pasado. Esta baja que ustedes ven acá, de una tasa básica pasiva que se ubicaba en 6% y que cayó por debajo del 4%, aquí es donde se da el cambio fuerte en la composición de los depósitos hacia depósitos a la vista. Y como la tasa básica pasiva es una tasa promedio ponderado por los plazos de los depósitos, si eso sucede y las tasas de los depósitos a la vista o plazos menores son más bajas, obviamente la tasa básica también se reduce. Conforme se normalice la estructura de fondeo de los bancos, uno debería esperar quizás una cierta recuperación de esta tasa, ¿verdad? Y sobre todo uno podría esperar probablemente, conforme las condiciones de financiamiento del gobierno conduzcan a tasas de interés más altas el año próximo, probablemente vamos a empezar a ver la tasa básica pasiva y las tasas de los bancos recuperándose un poco para ganar espacio en sus espacios de financiación. No sustancialmente, pero sí algo hacia futuro probablemente en los próximos meses. En materia de presiones inflacionarias, básicamente lo que estamos observando es que continúan acentuándose. El ritmo interanual de inflación se ubicó en 3,3% en el mes de noviembre. Es una de las tasas más altas de los últimos 5 años. El ritmo de aceleración de los precios internos es evidente. Las expectativas de inflación calculadas mediante el análisis de los rendimientos en los mercados financieros se mantienen muy ancladas alrededor del 1%. Es muy probable que estas expectativas de inflación sean más altas, ¿verdad? Quizás si se midieran a través de otros mecanismos y no a través de las diferenciales en rendimientos en un mercado bursátil donde los precios significan relativamente poco, ¿verdad?, probablemente deberíamos estar viendo expectativas de inflación también acelerándose, pero por la forma en cómo son calculadas se mantienen muy ancladas alrededor del 1%. En todo caso, el ritmo inflacionario ya está dentro del rango meta del Banco Central y por lo tanto aquí empiezan a levantarse algunas señales de no tanto de preocupación, sino sobre todo de alerta en relación
con la forma en cómo se le van cerrando los espacios al Banco Central para mantener una política monetaria expansiva, entre comillas, o expansiva a la costarricense, entre comillas, ¿no? En un contexto en donde los indicadores de inflación parecieran estar empezando a mostrar una tendencia a acelerarse. ¿De dónde surge esta presión para el aumento en la inflación? Bueno, las presiones inflacionarias parecen ser esencialmente externas y también estar asociadas con el ritmo de depreciación de la moneda local en los últimos meses. El índice de precios al productor de manufacturas, un índice constituido principalmente por bienes y servicios transables, está mostrando un ritmo de inflación mucho más alto que el de la inflación al consumidor. Las empresas productoras de manufacturas están experimentando una tasa interanual de variación de los precios de alrededor del 14%. Esto obviamente señala un proceso de reducción de márgenes probablemente y sobre todo señala la pregunta acerca de en qué momento esta situación se puede empezar a trasladar o se va a trasladar en forma más sistemática hacia los precios al consumidor. Ese proceso se va a dar en algún momento y va a depender obviamente de las condiciones de los mercados locales, de la forma en cómo las empresas manejen y gestionen sus márgenes y sobre todo también de qué tanto tiempo más perdure la presión de los precios, la presión externa sobre los precios domésticos, ¿verdad? Y eso está aún por verse. A nivel de los precios al consumidor, la mayor parte del aumento en el ritmo de inflación es calculado básicamente con el componente de transportes y tiene que ver con los hidrocarburos. Pero también hemos empezado a ver, sobre todo a partir de mediados de año, una tendencia de los precios de los alimentos a aumentar. La inflación de alimentos estaba por debajo del 2% en julio del 2021. Ahora los precios de los alimentos están aumentando a un ritmo del 3,5%. Eso es consistente con lo que vemos en otros países, en donde también hemos estado observando cómo los precios de los alimentos empiezan a acelerarse. Y en alguna medida, el único rubro del IPC que ha compensado los aumentos en transporte y los aumentos en alimentos es el hecho de que los precios de servicios y de alquiler de vivienda siguen estando deprimidos y cayendo en términos interanuales medio punto porcentual. Esto es un fenómeno que arranca durante la pandemia, ¿verdad? Y que probablemente conforme estos precios se normalicen, si es que se normalizan, vamos a empezar a ver todavía más presión sobre el sistema, más presión sobre los precios, sobre el ritmo inflacionario interno y por lo tanto entonces menos espacios para una política monetaria expansiva por parte del Banco Central. Otros indicadores útiles, por ejemplo, como los diferentes índices de inflación subyacente. La inflación subyacente básicamente es un artificio teórico que lo que hace es quitar ciertos elementos de las canastas de los índices que han de reflejar aquellos aumentos en los precios que son más importantes para medir los espacios de política del Banco Central. Y aquí claramente, en todos los 4 índices que calcula el Banco Central de inflación subyacente, todos están mostrando claramente una tendencia de la inflación subyacente a acelerarse. Probablemente el más tradicional, que es excluir del IPC los productos agrícolas y los combustibles. La inflación subyacente estaba por debajo del 1% hasta el mes de julio y en estos momentos está acercándose al 2,5%. Entonces, en general, el ritmo inflacionario se acelera. En la medida en que las presiones externas puedan ceder en alguna medida en los próximos meses, que es de alguna forma el escenario de consenso a nivel externo, es probable que estas presiones vayan a ceder también en los próximos meses, pero sin duda aquí empiezan a surgir las preguntas en torno acerca de cuáles son los espacios que le quedan al Banco Central para mantener una política monetaria expansiva. La aceleración del ritmo inflacionario obviamente acorta los espacios de política monetaria expansiva para el Banco Central, eso es un hecho, ¿verdad? También lo hace, aunque ese no es un objetivo explícito del Banco Central, los bajos rendimientos de los activos financieros en colones y los incentivos para el arbitraje. Recordemos que las bajas tasas de interés en colones, en la medida en que sean propiciadas total o parcialmente por una política monetaria expansiva, pueden crear espacios de arbitraje en un mercado financiero en donde el arbitraje es muy fácil de realizar y eso puede generar entonces presión sobre el mercado cambiario cuando las personas pierden apetito por activos financieros en colones y trasladan una parte de su riqueza financiera hacia dólares. El Banco Central, como un buen Banco Central ortodoxo, no, nos va a decir que este no es parte de su preocupación en relación con la política monetaria, pero en la práctica, sin duda,
las tasas de interés son un instrumento de intervención en el mercado cambiario, y en un país como Costa Rica, en donde todos somos especuladores en potencia entre monedas por la facilidad que tenemos de mover nuestros portafolios de colones dólares, yo creo que este sin duda es un tema que desvela y que mantiene, y que el Banco Central mantiene un ojo siempre abierto sobre los rendimientos en moneda local y moneda extranjera, sobre todo por las implicaciones que pueden tener sobre el mercado cambiario, local. Una cosa importante también acá es que el cambio en la postura de política monetaria, más que afectar las perspectivas de crecimiento de la actividad económica, ¿verdad? La mayor parte de la recuperación que hemos estado viendo en la actividad económica, yo me atrevería a decir que no está vinculada con una política monetaria expansiva, sino que es básicamente el proceso de reapertura lo que explica ese brote de la actividad económica y la vuelta a de la normalidad de los indicadores de producción y de gasto. Más que tener entonces impactos, los cambios en la política de Banco Central sobre las perspectivas de crecimiento de corto plazo, yo diría que tiene más bien impacto sobre la liquidez del sistema financiero y sobre los espacios de financiamiento del gobierno. Es decir, el hecho de que el Banco Central tenga que echar para atrás su política expansiva paulatinamente porque la inflación se acelere, lo que hace es añadir un elemento adicional que le va a complicar al gobierno financiarse el año entrante. Entonces, sin duda, eso de nuevo lo que señala es el retorno a condiciones más normales de liquidez en el sistema financiero, un entorno de liquidez más estrecho y menos espacios todavía, o espacios menos para que el sistema financiero siga proveyendo, digamos, financiación al gobierno en las condiciones que lo ha estado haciendo. Es decir, y por lo tanto, entonces, costos de financiamiento del gobierno probablemente se eleven, ¿verdad? Y empiecen a ser un poco más compleja la obtención de recursos en el mercado local. Para terminar, para terminar esta sesión, vamos a conversar un poquitito sobre el mercado cambiario. En el caso del mercado cambiario, hemos estado nuevamente observando presiones al alza en el tipo de cambio. De nuevo, esas presiones están básicamente asociadas con el aumento en la demanda de divisas por importaciones, especialmente de hidrocarburos, y por el hecho de la demanda de divisas que ejercen entidades del sector público no bancario asociados con vencimientos de deuda pública en moneda extranjera principalmente. Antes de entrar en detalle en los resultados del mercado cambiario, nada más una digresión teórica que la hemos hecho en otras ocasiones, pero creo que vale la pena tener presente en el futuro. En el siguiente sentido, recordemos que la tasa de cambio es un macroprecio bastante esquizofrénico, ¿no? En el sentido de que a la tasa de cambio o al tipo de cambio lo afectan factores reales, por ejemplo, como el comportamiento del comercio exterior, la demanda externa, la demanda interna y las importaciones, los balances, los desequilibrios externos e internos, y obviamente la forma en cómo se hacen esos desequilibrios a través de inversión extranjera directa, de préstamos externos o tenencia de activos externos. Estas variables de largo plazo, estos movimientos son generalmente de más largo plazo y tienden a mover la tasa de cambio más en relación con condiciones de competitividad y con factores reales que se mueven relativamente lento a lo largo de los meses y de los años. Pero la otra cara de la moneda, la otra cara de la tasa de cambio son los factores financieros, y aquí esto es muy diferente. Los factores financieros, por ejemplo, las condiciones monetarias, los espacios de arbitraje de tasas de interés, las percepciones de riesgo macroeconómicos y financieros y la incertidumbre, hacen que el tipo de cambio, que es el precio de un activo financiero, tenga alta volatilidad. En Costa Rica, como en casi todo el mundo, las fuentes más importantes de variaciones en el tipo de cambio en el corto plazo no son los factores reales, sino son principalmente los factores financieros, ¿verdad? Las fuentes de volatilidad asociadas con condiciones monetarias, digamos expansión monetaria, contracción monetaria, las condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con diferenciales en tasas de interés que creen o no espacios de arbitraje, son también elementos que pueden mover muy rápidamente el tipo de cambio en un mercado como el costarricense. La otra cosa importante es entender cómo funciona el mercado cambiario costarricense. Y nuestro mercado cambiario es un mercado, digamos, como segmentado, ¿no? ¿Segmentado en qué sentido? Bueno, que tenemos como 3 o 4 partes del sistema cambiario, del mercado cambiario, que es importante tener presente. Por una parte, las familias y las empresas generan oferta y demanda de divisas, que pueden canalizarlas a través de 2 mecanismos. A través de los intermediarios cambiarios autorizados, digamos, principalmente los bancos, ¿no?
o también directamente a través de Monex, porque recordemos que con una firma digital podemos las familias y las empresas hacer transacciones en Monex. Monex es el mercado de divisas, digamos, entre comillas, mayorista, si quisiéramos llamarlo así. Es un mercado en donde ofertas de compra y venta de dólares son calzadas a través de un mecanismo electrónico que administra el Banco Central. En Monex, el Banco Central participa. Participa a través de tres tipos de operaciones principalmente. Participa comprando o vendiendo dólares a nombre del sector público no bancario, hace operaciones propias de divisas, es decir, compra o vende dólares para su propio balance, y también interviene el mercado cambiario en lo que llamaríamos la intervención típica o pura, que es cuando ve que el tipo de cambio se vuelve volátil o toma un nivel que no desea el Banco Central, entonces el Banco Central compra o vende dólares para tratar de ubicarlo nuevamente en el nivel que el Banco Central considera apropiado, si es que eso existe. Por otra parte, en Costa Rica, el sector público no bancario no participa en Monex directamente ni le compra divisas o vende divisas a los intermediarios cambiarios, sino que desde el año 2016 más o menos, el sector público no bancario le compra y vende divisas directamente al Banco Central, ¿verdad? ¿Qué tipo de operaciones cambiarias son las que hace el sector público no bancario? Bueno, son operaciones cambiarias vinculadas con movimientos de deuda externa, por ejemplo, desembolsos o amortizaciones de deuda externa, o recordemos que en el caso de Costa Rica, en donde tenemos, por ejemplo, un monopolio estatal sobre la distribución de hidrocarburos, toda la factura petrolera, más de 2.000 millones de dólares de demanda de divisas por factura petrolera, son demanda de una empresa que es estatal, que es Recope, y que por lo tanto entonces está metida en el sector público no bancario y que por lo tanto entonces sus demandas de divisas son canalizadas a través del Banco Central. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Básicamente, el Banco Central provee las divisas o compra las divisas que el sector público no bancario, digamos, necesita, las provee de sus reservas, ¿no? Inicialmente, pero inmediatamente se da la vuelta y va a Monex para tratar de reponer las reservas que pierde, ¿verdad? O para tratar de vender las reservas que acumula, digamos, o para tratar de vender ciertos dólares que acumula que no necesita mantener en su balance. Este arreglo institucional, básicamente, para lo que está diseñado es para tratar de administrar la presión del sector público no bancario en el mercado de divisas a través de un colchón que vienen a ser las reservas monetarias del Banco Central. No está hecho para que toda la demanda de divisas del sector público no bancario sean provistas por las reservas del Banco Central, sino básicamente es un mecanismo de amortiguación de esa presión sobre el mercado cambiario local. Ahora, ¿de qué cifras estamos hablando? Estos son solo números para que nos formemos una idea del mercado cambiario costarricense. Esos son datos acumulados en el año al 15 de diciembre. Digamos, en los intermediarios cambiarios, las transacciones de divisas totales al 15 de diciembre eran 37.000 millones de dólares. Esto es la suma de compras y ventas. Las ventanillas de los mercados, de los intermediarios cambiarios locales, de los bancos principalmente, han sido superavitarias. Es decir, los bancos han comprado más dólares de sus clientes de los que han vendido por alrededor de 2.226 millones de dólares. Los bancos, por una cuestión de regulación, no pueden cambiar su posición de divisas libremente, sino que están obligados a hacerlo paulatinamente y por lo tanto cierta parte de la posición de divisas tienen que venderla en Monex, ¿verdad? La parte que no pueden, digamos, mantener. Los bancos han aumentado su posición neta en dólares en los últimos meses en alrededor de 50 millones de dólares nada más. En Monex, al 15 de diciembre, se han negociado casi 4.000 millones de dólares aproximadamente. Ese es el saldo de negociación, ese es el monto de negociación en Monex, unos 4.000 millones de dólares al 15 de diciembre. El Banco Central ha participado en Monex de dos formas: interviniendo directamente en mercado cambiario muy poquito. Solo ha vendido 36 millones de dólares en Monex directamente para evitar que el tipo de cambio suba. La mayor parte de la intervención del Banco Central en el mercado cambiario ha sido comprando, ¿verdad?, dólares en Monex, ¿verdad?, para el sector público no bancario. El Banco Central ha comprado 2.152 millones de dólares en Monex porque Monex ha sido superavitario, es decir, en Monex ha habido exceso de oferta de divisas. El Banco Central ha comprado 2.152 millones de dólares en Monex a nombre del sector público no bancario. El sector público no bancario
ha recibido dólares en términos netos por 3.628 millones de dólares, de los cuales, ¿verdad?, 2.152 millones el Banco Central ha comprado en monedas. Eso significa que la diferencia, estamos hablando de unos 1.400 millones de dólares, es más o menos lo que ha tomado de las reservas el Banco Central en el corto plazo para poder atender esa demanda de divisas del sector público no bancario. Las compras netas de divisas de dólares, ¿verdad?, en el caso del sector público no bancario este año han sido 3.621 millones de dólares, compuestas principalmente de las divisas necesarias para la importación de hidrocarburos, pero también compuestas de dólares que el gobierno central y el ICE han tenido que comprar para poder pagar amortizaciones de deuda en moneda extranjera. Y eso ha tenido, entonces, eso se ha reflejado, ¿verdad?, en el mercado cambiario, en una demanda incremental por parte del sector público no bancario de divisas, que es lo que probablemente explica la mayor parte del aumento que hemos estado observando en el tipo de cambio en los últimos meses. En ese sentido, ¿verdad?, ya pasando a las cifras, ¿verdad?, lo que hemos visto es un comportamiento sistemáticamente al alza del tipo de cambio prácticamente desde abril del 2020. Yo lo dividiría en dos etapas. La primera etapa, este primer círculo que ustedes ven acá, aquí lo que tuvimos fue principalmente el impacto del shock adverso de la pandemia sobre los ingresos de divisas vinculados con exportaciones y turismo. En ese sentido, el tipo de cambio actuó como un mecanismo de ajuste en este primer periodo. Y un segundo periodo, ya eso más centrado en el año 2021, en donde la razón por la cual el tipo de cambio ha seguido subiendo es el hecho del incremento en la demanda de divisas por parte del sector público no bancario. Básicamente por el aumento en los precios de los hidrocarburos, ¿verdad?, y luego por los requerimientos de dólares para poder amortizar deuda de gobierno central y de instituciones públicas, de empresas públicas como el ICE. Son como los dos factores principales. En ese proceso, digamos, el ritmo de depreciación no ha sido tan volátil como fue en el 2018. De hecho, si vemos el proceso en el cual se ha estado depreciando la moneda local en los últimos meses, el ritmo de depreciación trimestral es de más o menos entre un 1,5% y un 2%. No fue tan, digamos, abrupto ni tan rápido como fue en el año 2018. En el 2018 sí fue un fenómeno más de confianza. Eso no ha sido en el caso del 2020-2021. Y por lo tanto, entonces, los niveles de volatilidad de las cotizaciones diarias del tipo de cambio tampoco han sido muy altos. En los últimos 3 meses ha aumentado un poco la volatilidad de la variación diaria del tipo de cambio, pero obviamente se están manteniendo niveles de volatilidad bastante bajos, por ejemplo, los que tuvimos en el 2018. De nuevo, eso abona un poco a la idea de que el fenómeno de depreciación empezado el año pasado y continuado este año no es uno del mismo tipo que tuvimos en el 2018. En el 2018 sí fue un tema más de confianza, porque recordemos que en el segundo semestre en particular había mucho más dudas acerca de la capacidad del gobierno de pagar su deuda pública en medio de un periodo de estrés bastante complejo. La otra cosa importante, ¿verdad?, es que el mercado cambiario, la parte privada, entre comillas, si lo quisiéramos así, las ventanillas cambiarias de los intermediarios se han mantenido este año sumamente superavitarias, ¿no? Si ustedes observan la diferencia entre lo que los bancos compran y venden de divisas este año, fácilmente pueden estar promediando más de 150 millones de dólares mensuales, ¿no? Y por ejemplo, en diciembre de este año, al 14, los bancos han comprado casi 200 millones de dólares más de lo que han vendido de divisas a sus clientes. Eso lo que significa es que las ventanillas cambiarias de los bancos han estado superavitarias. Eso es producto de que la oferta de divisas se ha recuperado, digamos, comparado con la caída en la oferta, en los patrones de compra de divisas en los bancos, digamos, la oferta de divisas en los bancos comerciales en el año 2020. En los últimos meses hemos visto un aumento en la oferta de divisas. También hemos visto un aumento en la demanda de divisas, pero la brecha entre oferta y demanda se ha mantenido, de manera que las ventanillas siguen siendo superavitarias. Y solo para que lo veamos un poco en más detalle, solo este año hubo 15 días, la segunda mitad de octubre, en donde las ventanillas cambiarias se volvieron sumamente deficitarias. El resto del año, prácticamente durante todos los meses, hemos visto ventanillas cambiarias fundamentalmente superavitarias. Es decir, el tipo de cambio no está subiendo básicamente porque en el sector privado la demanda de divisas se ha aumentado sustancialmente o la oferta de divisas no se ha recuperado.
sino que está siendo más bien impulsado por un aumento en la demanda de dólares en otro sitio. Y ese otro sitio es básicamente el sector público no bancario, ¿no? El Banco Central se ha mantenido interviniendo en el mercado. En diciembre, al 15 de diciembre, la intervención ha sido importante, han sido 450 millones de dólares, pero ojo con esto, ¿verdad? Esa intervención no es intervención en Monex, es decir, no es el Banco Central poniendo dólares en Monex para que el tipo de cambio de Monex no suba, sino es básicamente el Banco Central, ¿verdad? Vendiendo dólares en términos netos al sector público no bancario. La intervención cambiaria pura directamente en Monex han sido apenas unos 40, ya lo vimos al principio, han sido unos 35, 40 millones de dólares básicamente en el mes de octubre. El resto del año han sido básicamente ventas netas de dólares al sector público no bancario. ¿Y por qué ha pasado eso? Bueno, ha pasado eso básicamente porque la demanda de divisas del sector público no bancario ha aumentado. Y ha aumentado por lo que les mencioné antes. Aumentó por la mayor demanda asociada con hidrocarburos y ha aumentado por los requerimientos de amortización de deuda en moneda extranjera. El ICE, como el gobierno central, decidieron refinanciar vencimientos de deuda en dólares con colocación de colones. Y al hacer eso han tenido que comprar divisas. En el caso del Ministerio de Hacienda, el hecho de que los desembolsos de préstamos de apoyo presupuestario han sido más bajos debido a de lo esperado, debido a los retrasos en la aprobación de la agenda asociada con el Fondo Monetario Internacional, todavía complicó más la situación, porque lo que significó es que la oferta de divisas que Hacienda generalmente implica al convertir a colones esas emisiones, esos endeudamientos, o los dólares que hubiera recibido, poder enfrentar los vencimientos de final de año, ha tenido que irlos a demandar los dólares en el mercado cambiario, ¿no? Y es lo que ha generado, digamos, ese incremento en el tipo de cambio. También aquí uno podría cuestionarse un poco la gestión de deuda pública, ¿verdad? Probablemente hubiese sido un gesto que el Banco Central hubiese apreciado, ¿verdad? El hecho de que Hacienda hubiese tratado de refinanciar ese endeudamiento en moneda extranjera, ¿verdad? Eso hubiera permitido, por ejemplo, que los bancos comerciales no estuvieran tan líquidos en dólares como están actualmente, ¿verdad? Y hubiese disminuido la presión sobre el mercado cambiario asociado con ese comportamiento, sobre todo pensando que hay en la riqueza privada, en la riqueza financiera privada hay una gran cantidad de recursos en dólares, en instrumentos líquidos, en depósitos a la vista, prácticamente esperando qué hacer, probablemente esperando las alternativas que Hacienda uno hubiera esperado hubiesen generado para hacer ese refinanciamiento, pero eso no fue el camino que optó Hacienda. De hecho, es interesante, pero no sé si lo han notado ustedes, pero recientemente el Banco Central ha anunciado que va a empezar a colocar deuda en dólares, ¿no? Bueno, esa es una forma del Banco Central de proteger sus niveles de reservas, ¿no? Probablemente una mejor coordinación entre Hacienda y Banco Central hubiese permitido, digamos, no tener que recurrir a ese mecanismo de endeudamiento de Banco Central en moneda extranjera para tratar de, digamos, tratar de reconstituir sus niveles de reservas. ¿Por qué es que ha aumentado, digamos, la demanda neta de divisas en el sector público no bancario? Bueno, básicamente porque lo que hemos visto es un aumento en la demanda en las compras de dólares. Ya hablamos por qué, por la factura petrolera y por los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Y hemos visto muy poca oferta de divisas por parte del sector público no bancario. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque los desembolsos de préstamos externos han sido menores y porque los desembolsos que se han dado, Hacienda ha decidido mantenerlos en dólares para enfrentar vencimientos, especialmente los del mes de noviembre. Pero no alcanzaron. Los del mes de diciembre ha tenido entonces que ir a buscarlos en forma de mayor demanda de divisas en el mercado cambiario. Como el mecanismo institucional que funciona en Costa Rica es el hecho de que el Banco Central actúa como agente de cambios para el sector público no bancario, lo que hemos visto es un Banco Central que le ha vendido dólares en promedio alrededor de 300 millones de dólares al sector público no bancario en los últimos 12 meses y ha tratado de recuperar parte de esos dólares de puestos de sus reservas a través de intervenciones de compra de divisas en nombre del sector público no bancario en Monex por un monto considerable, 2.152 millones. Pero esas compras de divisas en Monex, es decir, esas compras de los excedentes en Monex para cubrir parte de las demandas de dólares del sector público no bancario no han sido suficientes y ha quedado un saldo descubierto de más o menos unos 1.500, 1.400 millones de dólares, que es básicamente lo que se ha reflejado de caída en los niveles de reservas.
De hecho, si uno analiza el comportamiento de las reservas monetarias internacionales, lo que se cuenta básicamente, ¿verdad? Es que los aumentos en los niveles de reservas, y aquí me voy a tomar la libertad de rayar la presentación, los aumentos en los niveles de reservas, como esos que tuvimos acá, entre los meses de junio y agosto, han tenido que ver con desembolsos de préstamos externos, por ejemplo, el primer tramo del préstamo con el Fondo Monetario Internacional y los desembolsos, por ejemplo, del BID y Banco Mundial vinculados con ese primer tramo. Y la caída, estas caídas de reservas han tenido que ver con amortizaciones en noviembre y amortizaciones en diciembre de deuda en moneda extranjera. Las de noviembre, el saldo, las compras ya estaban, los dólares ya estaban en cuentas del gobierno central, en el Banco Central. Entonces lo que implicó fue una caída de reservas, básicamente, temporalmente. Las del mes de diciembre, ¿verdad? No solo implicó caída de reservas, sino que además implicó demanda de divisas, porque el gobierno central tuvo que comprar los dólares en el mercado, debió comprar los dólares en el mercado cambiario. A lo largo del tiempo, por ejemplo, los aumentos en los niveles de reservas, como esos que estoy marcando acá, esto es un desembolso de un préstamo del BID, estos son los $1.000 millones de una emisión de eurobonos en noviembre del 2020, del 2019. Y aquí desembolsos de préstamos externos en medio de la crisis de la pandemia han sido los elementos que han permitido reconstituir reservas para que después, en los periodos en donde no hay desembolsos, ¿no?, las reservas vuelvan a caer producto de la mecánica de estas demandas de divisas del gobierno, del sector público no bancario a través de las reservas del Banco Central. Este mecanismo, que si bien a algunos puristas del mercado quizás no pueda gustarles mucho, ¿verdad?, sin duda es un tipo de intervención, sí fue bastante útil, especialmente en el año 2020, para administrar la presión sobre el mercado cambiario que pudo haber surgido del shock pandémico. Y ha sido también bastante útil para administrar la presión que pueda ejercer en el corto plazo, especialmente la demanda de divisas del sector público no bancario. El problema es que esto funciona, ¿verdad?, en la medida en que el Banco Central es capaz de volver a recomponer reservas, ya sea comprando excedentes en Monex, como ha estado haciendo en un 60% del total este año, o cuando hay desembolsos externos que le permiten al Banco Central reconstituir los niveles de reservas a través de la obtención de divisas por parte del gobierno central, en este caso de prestamistas multilaterales. En el caso actual, el retraso con el convenio con el fondo lo que hace es afectar esa parte, esa forma de reconstitución de reservas. Los desembolsos de los préstamos de apoyo presupuestario en el contexto del convenio con el Fondo Monetario Internacional no son solo importantes para poder financiar al gobierno, sino que también son importantes porque como mecanismo para reconstituir reservas y poder de nuevo incrementar los niveles de reservas y poner otra vez de nuevo este mecanismo a funcionar, a jugar en los próximos meses. Por eso ese tipo de desembolsos son importantes y ese va a ser un elemento crucial que vamos a tener que analizar en detalle durante todo el año entrante, especialmente durante el tiempo en que se mantenga suspendido el convenio o en el limbo el convenio, que sería, digamos, hasta el momento el parafraseo correcto, y sobre todo cómo el gobierno vaya pudiendo o no desembolsar los recursos correspondientes a financiamiento presupuestario en el año 2022. Los niveles de reservas, entonces, en estos momentos vuelven básicamente a los niveles que teníamos en enero del 2019, y es este juego, digamos, juego no en un sentido peyorativo, sino es básicamente este mecanismo de atención de la demanda de divisas del sector público no bancario a través de las reservas el que explica la mayor parte de los movimientos. No parece en el mercado cambiario, por lo menos es nuestra opinión, no hay evidencia de arbitraje. La mayor parte del aumento en la demanda de divisas ha estado asociada básicamente, ha sido satisfecha ya con activos en moneda extranjera que tenían las personas en su poder. No hay como evidencia de arbitraje intenso, pero ese es un riesgo que no se puede menospreciar en el mercado cambiario. El riesgo de arbitraje, recordemos, en el caso de Costa Rica, las personas y las empresas podemos cambiar muy fácilmente la composición de nuestros portafolios de inversión. Y eso tiene implicaciones cambiarias. Las tasas de interés bajas en moneda local, ¿verdad?, aunque puedan ser muy útiles para Hacienda desde el punto de vista presupuestario, pueden significar espacios de arbitraje que podrían añadir presión a esto que estamos viendo acá. Pero por el momento no pareciera ser esa situación. La mayor parte de la depreciación del tipo de cambio, de nuevo insisto, uno puede atribuirla en el año
en el año 2020 al shock pandémico sobre los ingresos por turismo, y en el año 2021 yo diría a la mayor demanda de divisas por precios de materias primas a través de la demanda de recope y al hecho de los vencimientos en moneda extranjera, eh, vencimientos de deuda en moneda extranjera por parte de instituciones del sector público no bancario. Terminamos aquí nuestra presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas por si hubiese alguna que puede ser canalizada a través del chat, o si alguien desea hacer la pregunta viva voz, también con mucho gusto podemos abrir el micrófono para poder atenderlos, para poder atender la pregunta. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Javier. Muchas gracias, don José Luis, por Sí, la exposición. sí. Muy buena, como siempre. Don Muchas José gracias, Luis, Javier. una Ajá. pregunta. Ahora que el Banco Central está con la inquietud de que quiere volver a emitir en dólares, Ajá. ¿uno podría esperar alguna implicación relevante en términos de las pérdidas que pueda tener el Banco Central? Yo sé que esto es como historia antigua de Costa Rica, ¿verdad? Hablar de pérdidas de la banca central. Yo estoy revisando los balances y hace años están relativamente contenidos. Pero bueno, me llama la atención si usted tiene tal vez alguna visión particular sobre ese tema. Bueno, vamos a ver, la tarea de emitir, de que el Banco Central tenga que emitir pasivos para poder soportar sus reservas, es un instrumento que puede ser válido, pero que sin duda le añade un riesgo cambiario y un riesgo financiero al Banco Central que podría también tener implicaciones sobre eso que usted está mencionando. Entonces, si bien los niveles de pérdida son bajos y el balance del Banco Central ha mejorado sustancialmente en los últimos 20, 30 años, digamos, este no es un paso necesariamente eh, positivo, ¿verdad? Es decir, quizás hubiese sido preferible utilizar algún otro tipo de mecanismo para evitar tener que recomponer reservas a través de colocaciones de deuda en moneda extranjera por parte del Banco Central. Y yo creo que el mecanismo que hubiese sido más razonable es haber coordinado con el Ministerio de Hacienda pues, la gestión de sus vencimientos, ¿no? Lo que yo creo que ha sucedido es que ha habido claramente digamos, un objetivo muy claro de Hacienda de reducir el costo de financiación y de reducir la posición en moneda extranjera, y eso sin importar las implicaciones que eso tuviera sobre reservas y también la implicación que eso pueda tener también sobre presión en el mercado cambiario. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Gracias a usted. No sé si tenemos alguna pregunta, no sé si en el chat tenemos alguna otra pregunta. Pareciera que no. Bueno, si no tuviésemos más preguntas, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Como siempre, la presentación y la grabación va a estar disponible para ustedes un poco más tarde a través de correo electrónico, y también en los próximos días les estaremos enviando las fechas en que realizaremos las sesiones para el año 2022. Espero que pasen unas felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo, y espero también poderlos ver el año entrante en estas sesiones en el futuro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen un feliz día. Gracias.